La programación secuencial significa que una línea de código depende de la otra que sigue, ¿sí? Es decir, primero un paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, quinto paso y sexto paso. El último algoritmo que hicimos fue desarrollar un algoritmo que permita sumar dos números. La mayoría lo lograron, otros dijeron, bueno, yo voy a hacer más pasos, otros dijeron, voy a hacer un nuevo algoritmo por cada operación matemática, ¿ok? Y eso está muy bien. Vamos a continuar haciendo ejercicios secuenciales hasta que tomemos el ritmo e identifiquemos cómo se asignan las variables, cómo se coloca la palabra escribir, cómo se coloca leer y cómo se interpreta un algoritmo y lo pasamos a la programación. Ustedes ya hicieron un tipo de calculadora. Vamos a colocar ejercicio práctico número 1. ¿Listo? Entonces creamos un nuevo algoritmo, ejercicio práctico número 1. Le llamamos a ese algoritmo. Todo pegado, ¿listo? Noten que el algoritmo me está diciendo que el algoritmo se llama promedio. ¿Cuál es el objetivo? Calcular la media o promedio de tres números. Tres números. Aquí me dan la secuencia como debe ser. Primero, defino las variables. Segundo, doy un escribir donde le digo escribo un número. Guardo ese número en una variable. Hago lo mismo tres veces. Digito otro número, lo guardo el número 2, digito otro número, lo guardo de nuevo y a lo último viene la operación y proyecto el resultado. Entonces, hagamos unos comentarios acá. Primer paso, definir variables. ¿Ok? ¿Cómo se define una variable en PSI? La palabra definir y le asigno unos nombres a esa variable. Recordemos que me están diciendo promedio de tres números. Entonces yo puedo definirlo número A, número B, número C. Y una variable donde yo guarde el total del promedio. ¿Ok? Una variable donde yo guarde el total del promedio puede ser la palabra promedio. No necesariamente, pero. Y luego voy a identificar qué tipo de datos voy a guardar en estas variables. ¿Serán numéricos, serán enteros, serán textos, serán reales? Entonces yo ya puedo evidenciar que son números. Y como yo ya sé que un número puede ser como, entero o puede ser real, entonces yo coloco la palabra entero. En este caso lo voy a hacer entero. ¿Listo? Y como todos los tipos de datos, o sea, todos son enteros, entonces lo hago en una sola línea de código. Eso aprendimos la clase pasada. Ya definimos las variables. Ahora vamos a ver la entrada de datos. Entrada de datos. La entrada de datos se hace con la sentencia escribir y leer. Entonces, escribir es una sentencia de código que me permite proyectar en pantalla e informar al usuario que está usando mi programa qué debe de hacer. En este caso, digite un... ok. Bienvenido al programa que haya el promedio de tres números. Siempre le doy la bienvenida a mi programa. ¿Okay? Luego voy a seguir proyectando en pantalla con el usuario, digite un número. ¿Listo? Como la persona lo va a digitar con el teclado, va a ser una entrada del dato, entonces debo utilizar la sentencia leer. Y en la sentencia leer le asigno una variable al dato que la persona va a ingresar, de las variables que yo ya definí en la parte superior. En este caso, voy a comenzar con el dato A. Si la escribí en mayúscula, la debo escribir en mayúscula. Si la escribí en minúscula, minúscula. En este caso, las definí en mayúscula. Termino en punto y coma. Y así lo hago, creo que 3 veces, porque necesito datos, 3 datos para hallar el promedio de los 3 números, ¿cierto?
Esto lo puedo copiar y pegar simplemente cambiando aquí otro número, la palabra otro, y cambiando la variable A por la variable B, que seguiría esa. ¿Ok? Digite un tercer número y lo guardaría en C. ¿Ven? Esa es la entrada de datos. Ahora viene el proceso de los datos. El proceso es la operación que yo tengo que realizar para hallar el promedio. Entonces, matemáticamente se tiene que hacer la suma de los tres números dividido en el número de datos que existen o en el número de números que hay. Entonces sería promedio igual. Como tengo que hacer una suma y una división al mismo tiempo, recordemos que el orden de operadores me dice que tengo que utilizar paréntesis para que primero se desarrolle algo y luego se desarrolle lo otro. Entonces sería aquí A más B más C. Cierro paréntesis, defino un slash, que es la división, dividido en 3. ¿Qué está haciendo ahí? Que primero va a sumar y luego divide en 3. Y ese resultado que me da lo va a guardar en la variable promedio. Al final es salida de datos. La salida de datos es presentar el resultado. Para presentar un resultado utilizo escribir, que siempre es lo que yo imprimo en pantalla. Entonces, escribir. Y antes de colocar la variable, yo pongo un mensaje que antecede al resultado. Puede ser el promedio de los números es. ¿Ok? Y luego ahí sí, doy un espacio. ¿Y qué variable está guardando el promedio de los números? Pues la variable promedio. Entonces doy una coma y escribo promedio. Punto y coma. ¿Listo? ¿Cómo logré este ejercicio práctico 1 a través de la secuencia, identificando lo que ya me daban aquí? Me daban las variables, me daban los escribir, leer, la operación y al final un escribir. Y finalizo el algoritmo. Entonces, si todo está bien, puedo ejecutarlo. Si nos damos cuenta aquí, ya nos da la bienvenida, lo ejecuto acá, digito un número, entonces digito el número, digamos que sacaron 4, 5. Otro número, 4, 5. Otro número, 4, 5. Entonces, el promedio de los números es 4, 5. Y si usted lo hace en la calculadora, te va a dar eso.